Vamos a abrir la Biblia una vez más en el Evangelio según San Mateo. Ya lo leímos, pero digo, hay algunos que llegaron más tarde, entonces por amor a ellos vamos a volver a leer este pasaje. Estamos tan solo a una semana de la Pascua y vamos a leer un evento bien importante que transcurre en tiempos de Jesús. Vamos a abrir en el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículo 1. Lo voy a leer, como siempre, en versión contemporánea, así que puede ser que tenga alguna diferencia con la versión que usted tiene. El sentido es el mismo, ¿sí? Pero tiene alguna diferencia quizá de lenguaje y de estilo. Dice Mateo 21, versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: vayan a la aldea que tienen ante ustedes. Allí encontrarán una burra atada junto con un burrito. Desátenla y tráiganmelos. Si alguien les dice algo, respóndanle: el Señor los necesita, luego los devolverá. Esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta: digan a la hija de Sión, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una burra, sobre un burrito, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron tal y como Jesús les mandó. Trajeron la burra y el burrito, pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Cuando los que iban delante, tanto los que iban delante como los que iban detrás, lo aclamaban y decían: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, todos en la ciudad se conmocionaron y decían: ¿quién es este? La multitud decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hasta aquí nada más en la palabra de Dios, pueden tomar asiento. Estamos entrando, creo yo, en la semana crucial de la historia, definitivamente. El próximo domingo vamos a celebrar la Pascua, vamos a celebrar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para darnos esperanza a nuestra vida y un propósito de vida. Podríamos decir definitivamente que es la semana más importante de nuestro calendario. Sin dudas, es la semana más importante y trascendental de la historia. Tal es así que los evangelios dedican gran parte de su extensión a hablar sobre lo que pasó en esta última semana. Si usted se pone a repasar los 4 evangelios, va a ver que gran parte de su extensión lo ocupan para contar lo que pasó a partir de este evento. Y en particular, los 4 evangelios relatan este evento que leímos recién, que es la entrada triunfal a Jerusalén. O sea que es un hecho bien importante para nuestra historia y para nuestra vida, digo también en general. Jesús estaba culminando sus 3 años de ministerio público. Había enseñado, había hecho milagros, había cosechado muchos seguidores y también muchos enemigos. Y él sabía perfectamente que en Jerusalén lo esperaba la cruz. Ya se lo había anunciado 3 veces a sus discípulos que esto iba a suceder, que esto iba a pasar. Sin embargo, él decidía avanzar. Él tenía la misión clara que el Padre le había dado y entonces dice: vamos a ir a Jerusalén, a pesar de que sé lo que me va a tocar pasar. Cuando estaban cerca de Jerusalén, se detiene y le dice a 2 de sus discípulos que vayan a la aldea que está enfrente y se iban a encontrar con una burra y un burrito que estaban atados, y entonces que los desataran y se los trajeran. Y que si alguien les llegaba a preguntar, les dijeran que el Señor los necesitaba, que después lo iban a devolver. Y entonces estos hombres hacen esto de esta manera y ocurre tal cual lo que el Señor les relató. Si le preguntan, y ellos dicen: el Señor lo necesita, después lo va a devolver, y entonces le traen la burra con su burrito. Algunos comentaristas opinan que Jesús había previsto esto de antemano con el dueño, tanto de la burra como del burrito. Esto no podemos saberlo, digo, es una especulación simplemente. Pero lo que sí sabemos es que las instrucciones son bien precisas. Las instrucciones que el Señor le da a sus discípulos son bien precisas. Se van a encontrar con una burra que está atada, con un burrito a su lado, desátenlos y si alguien les pregunta, que finalmente fue lo que pasó, le dicen que después lo vamos a devolver porque el Señor lo necesita. Jesús no había improvisado, digo, más allá de si habló con el dueño o no habló con el dueño, Jesús no había improvisado absolutamente nada. Todo era parte de un plan.
Y el plan era cumplir con este pasaje, con esta profecía de Zacarías, que dice: llénate de alegría, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, mira que tu rey viene a ti, justo y salvador y humilde, y montado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Por qué entrar montado en un burrito? ¿Por qué sobre un burrito? Bueno, para nosotros, los occidentales, el burro, el asno, es un animal casi sin valor. Sinceramente, la verdad es que para nosotros es un animal que no tiene gran valor. Sin embargo, en Medio Oriente y en Oriente es un animal noble, donde los reyes lo utilizaban también, no solamente los caballos, sino también los burros. ¿Por qué? Porque cuando ellos ingresaban a una ciudad montados sobre un burro, montados sobre un asno, significaba que venían en son de paz, que no venían para hacer la guerra, sino venían para hablar en paz con el rey que vivía en aquella ciudad. Y de esta manera, bien gráfica, el Señor estaba demostrando para qué estaba ingresando a la ciudad de Jerusalén. Él se estaba presentando como rey, definitivamente, porque era una entrada real, pero como un rey manso, como un rey que venía en son de paz, como un rey que venía para anunciar la paz ¿entre quién? Entre Dios y los hombres. Y los judíos, los que estaban allí, en aquel lugar, esperaban otra cosa. Esperaban un rey que los liberara militarmente de la opresión que sufrían de los romanos. Opresión social, económica, militar, política. Ellos estaban oprimidos bajo el Imperio Romano y ellos esperaban un Salvador que los liberara del Imperio Romano, que los sacara de esta opresión que ellos estaban sufriendo. Esperaban, diríamos hoy, por un libertador, subido a un caballo, montado a un caballo, con una espada en la mano, que sea un verdadero hijo de David, un descendiente de David, para que los liberara definitivamente. Pero Dios nos va a demostrar que tenía otros planes para su pueblo. Y no solamente para su pueblo. Tenía otros planes para toda la humanidad. Planes que eran mucho más grandes que los que este pueblo esperaba. Y planes que eran eternos. No eran por una cuestión temporal. Ellos esperaban a alguien que los liberara terrenalmente, que los liberara de la opresión de los romanos. O sea, algo temporal, algo que se dedicara, que se hiciera en ese momento y en ese lugar y pudieran ser libres en ese espacio y en ese tiempo. Sin embargo, Dios planeaba liberar a toda la humanidad de las cadenas del pecado. Un plan eterno, no temporal, no para un imperio simplemente, sino para liberarnos definitivamente de las cadenas del pecado. Era un plan mucho más grande que el que ese pueblo podía llegar a entender y a ver. ¿Cuántas veces, piense usted, y cuántas veces nos pasa a nosotros que pensamos que Dios va a actuar de determinada manera? Que una situación va a ir rumbeando hacia un determinado lugar y se va a resolver de una determinada forma. Y Dios a veces hace exactamente todo lo contrario a lo que nosotros pensábamos que iba a ocurrir. O muchas veces incluso no todo lo contrario, sino algo mucho más grande de lo que nosotros pensábamos que iba a pasar. Algo que ni siquiera nosotros nos hubiésemos imaginado en nuestra vida. Piensa en su vida. ¿Cuántas veces pensamos que una situación de nuestra vida va a ir hacia un determinado lugar y que Dios va a actuar de determinada manera y Dios hace lo contrario? O mejor aún, hace algo más maravilloso que ni siquiera hubiésemos pensado y hubiésemos imaginado. Muchas veces en nuestra vida no entendemos por qué Dios permite que pasen ciertas situaciones. Tampoco entendemos por qué Dios a veces hace lo que hace o no hace lo que no hace. Porque somos seres muy limitados. Tenemos una visión corta de la vida, una visión limitada. Somos seres limitados y no podemos llegar a entender los planes de Dios en toda su magnitud. Nos quedamos hasta ahí, llegamos hasta ahí, tenemos esa visión limitada. Y ¿cuántas veces nos quedamos maravillados? Porque estos planes de Dios nos muestran una realidad de su persona que quizá no conocíamos en nuestra vida. Y Él actúa de una manera que nosotros ni siquiera hubiésemos pensado. Los planes de Dios, hermanos, son perfectos.
Los planes de Dios se cumplen siempre, siempre. Son perfectos y se cumplen más allá de nosotros. Los planes de Dios no están para ser entendidos por nosotros. Muchas veces no los vamos a entender, pero sí tenemos que obedecerlos y aceptarlos. Y usted me dice, ¿pero cómo? ¿Con resignación? Como diciendo, bueno, ¿vino de Dios y ya? No, todo lo contrario. Sabemos que Él quiere lo mejor para nuestra vida y que sus planes son perfectos. Y aunque yo no lo entienda en este momento, sé que Él tiene un gran plan para mi vida. Entonces no lo aceptamos con resignación, sino lo aceptamos sabiendo que es lo mejor para nuestra vida, aunque no lo entienda. Y esto nos pasa permanentemente en nuestra vida. Los discípulos que acompañaban a Jesús en aquella entrada triunfal a Jerusalén, seguramente no entendían del todo lo que estaba pasando. Seguramente no querían ir a Jerusalén, porque sabían lo que se venía. Tenían bien claro que esa ciudad iba a ser hostil con Jesús y que obviamente iba a ser hostil también con ellos. Y sin embargo, aceptaron la voluntad del Señor y lo siguieron. Y entraron juntos a su maestro. Yo estoy seguro de que ellos en ese momento no entendían por qué Jesús quería ir a la ciudad de Jerusalén. Porque era muy peligroso, porque iba a ser una ciudad que los iba a tratar con hostilidad. Finalmente fue lo que pasó. Jesús mismo se los había anunciado. Sin embargo, ellos aceptan la voluntad de Dios y avanzan. Y esa entrada triunfal fue el principio, y es el principio de nuestra esperanza hoy. Luego sí, llegó la crucifixión, llegó la muerte, pero después llegó la resurrección, la esperanza, la vida para cada uno de nosotros. Y de eso se trata ser cristianos, aceptar la voluntad del Señor y seguirlo, aunque no lo entendamos. Pensemos en nuestra vida cuántas veces no entendemos los planes de Dios. Muchísimas. Como decíamos recién, somos seres limitados y no tenemos la visión de cómo va a avanzar, cómo vamos a avanzar en la vida. Sin embargo, sí sabemos que Dios tiene sus planes y que sus planes son perfectos. Y nuestra misión es entonces aceptar esos planes y seguir su voluntad. Segundo punto. ¿Quién es este? Es una frase que estuvo retumbando en mi cabeza durante toda esta semana que estuve leyendo este pasaje. Solamente en el Evangelio de Mateo está relatada esta frase, esta pregunta, y creo que sería bueno poder hablar acerca de esto también. Nos cuentan los Evangelios, avanzando un poco en la historia, que una multitud le hizo una recepción real, ¿sí? Lo recibieron como rey, realmente. Él estaba montado en un burrito y lo recibieron y lo aclamaron como un rey. Arrojaban sus mantos en el piso, en el camino a Jesús, en el camino de Jesús, y otros cortaban ramas de los árboles y también los arrojaban en el camino de Jesús, para recibirlo como un verdadero rey. Y no solamente eso, sino que también aclamaban Hosana, esa palabra difícil, sí que a veces no entendemos, que significa salva ahora o salva, te ruego, ¿sí? Y que era básicamente un pedido de auxilio que hacía el pueblo hacia Dios. Ese Hosana es un pedido de auxilio que el pueblo le hacía a ese hombre que estaba entrando sobre un burrito. También le decían hijo de David, sí, Hosana, hijo de David, porque la gente reconocía que Jesús era descendiente, de David, era el ungido de Dios y era entonces descendiente del rey David. Y era el Mesías que estaban esperando, a pesar de que no entendían del todo este concepto. También decían Hosana en las alturas, entonces salva ahora al cielo, en el cielo, ¿sí? Es el ruego dirigido directamente al cielo, directamente a Dios, pidiéndole que los salve, que los bendiga a todo el pueblo. Esta multitud entendía a Jesús como el Mesías, como el ungido de Dios para salvar a su pueblo. El hombre que estaban esperando de parte de Dios había llegado. Y por eso lo estaban recibiendo como un rey. Y tenía esta recepción real. Aunque también, por lo que seguimos leyendo en los pasajes que continúan, no terminaban de entender muy bien este concepto y de qué manera el Mesías iba a salvar al pueblo.
Pero por un lado estaba esta multitud que lo aclamaba y que lo recibía como rey, pero había otros también dentro de la ciudad. Estaba acercándose la Pascua judía, entonces la ciudad estaba llena de gente porque estaban por celebrar este evento tan importante para aquella nación. Y entonces los otros que estaban allí en la ciudad, al escuchar estas aclamaciones, preguntaban esto: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y puede ser una pregunta de sorpresa. Puede ser que haya sido por esta manera. Preguntan entonces, bueno, tantas aclamaciones, pero ¿quién es este? La verdad que me sorprende esta situación de tanta gente recibiéndolo. Puede ser también una pregunta de desprecio, como ¿quién es este? ¿O qué hizo este para que lo reciban de esta manera? También puede ser una pregunta de desprecio. O también puede ser una sincera pregunta de desconocimiento. La verdad, no sé quién es este hombre al que toda esta gente lo está recibiendo como si fuera un rey. No lo conozco. Esto sería extraño porque la fama y la popularidad de Jesús en aquel tiempo había crecido, se había diseminado por todo ese territorio, entonces sería difícil que no lo conozcan, pero también podría pasar. Y son las mismas reacciones, exactamente las mismas reacciones que hoy tiene nuestra sociedad frente al Señor. El mundo no lo conoce, o el mundo tampoco lo reconoce. Hay quien lo conoce, pero ni siquiera lo reconoce. Jesucristo es un completo desconocido para la sociedad actual. Lo vemos todos. Jesucristo es un desconocido absoluto para nuestra sociedad. Y así va el mundo. Esta semana lo vimos. Una persona tomó una mala decisión y el mundo se alteró. Estamos todos en turbulencia y convulsionados y temblando. Así va el mundo que no conoce al Señor. Sí, obviamente escucharon de Él. Definitivamente todo el mundo escuchó alguna vez alguna historia de Jesús, escuchó algún milagro, escuchó alguna enseñanza de Jesús. Pero la realidad es que no lo conocen personalmente. Nuestra sociedad también hoy se pregunta, ¿quién es este? Pascua, fin de semana extra largo para pasarla bien y para disfrutar, para viajar, para descansar. Trabajo mucho y entonces me tomo estos 4 días de Pascua para disfrutar y para descansar. Navidad, reunión familiar o la posibilidad de excederme en la alimentación y en la bebida. Simplemente, y ya. Salga mañana a la calle y pregunte, ¿qué vamos a celebrar el domingo que viene? A ver, ¿qué le contesta a la gente? Se van a sorprender, más de uno se va a sorprender. ¿Quién es este? Sigue resonando hoy en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestro mundo, en nuestra sociedad. ¿Cuál va a ser nuestra actitud frente a esta pregunta? ¿Nos vamos a quedar callados? ¿O vamos a salir a responder? ¿Quién es este hombre que entró en un burrito a aquella ciudad? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Jesucristo es definitivamente quien transformó nuestro corazón. Definitivamente. Es Dios haciéndose semejante a los hombres y entregándose voluntariamente por amor a cada uno de nosotros. No por obligación, sino voluntariamente se entregó por amor a cada uno de nosotros. Y es quien pagó el precio en la cruz que yo tendría que haber pagado. Él paga ese precio. El apóstol Pablo dice a los colosenses, y ese designio secreto es Cristo, que está en ustedes y que es la esperanza de la gloria que han de tener. Jesucristo es nuestra esperanza, definitivamente, quien nos hace mirar hacia el futuro con gozo y con esperanza. Tercer punto, el Dios no conocido. Esta frase es muy conocida, haciendo un juego de palabras. También el apóstol Pablo tuvo que predicar a una sociedad que no conocía al Señor. Y tuvo que predicarla de determinada manera. Y en uno de sus viajes misioneros, él llega a la ciudad de Atenas, una ciudad muy grande. Todavía sigue siendo una ciudad grande hoy, pero en aquel tiempo muchísimo más grande. Un pueblo completamente entregado a la idolatría.
Y tenían un Dios para todo. Los griegos tenían un Dios para todo. Incluso adoraban al Dios no conocido. Dentro del panteón de los dioses se encontraba entonces este Dios no conocido. De esta manera no quedaba ninguna deidad por adorar. Ellos adoraban a determinados dioses. Y si había un Dios por ahí dando vueltas que no lo conocían, bueno, lo adoraban a través de este Dios no conocido. Entonces no se le escapaba ninguno. Y el apóstol Pablo, tomando esto como punto de partida, va a predicar a Jesucristo en aquel lugar, en aquella tierra. ¿Cuántos ídolos o falsos dioses tiene hoy nuestro mundo, nuestra sociedad? Dinero, fama, placeres, artistas, deportistas, personajes públicos, ideologías. Hoy están en boga las ideologías. ¿Cuántos ídolos y falsos dioses que están hoy en nuestra sociedad dando vueltas por allí? ¿Y cuántas personas le rinden culto a estos ídolos, a estos dioses? Digo, quien tiene al dinero como ídolo busca cómo ganar cada vez más y más. Y se entrega a ese ídolo, a ese Dios que es el dinero para poder obtener más y más. Quien tiene a una persona, ya sea deportista, artista o figura pública como ídolo, trata de imitarla. Se viste igual, habla igual. Digo, todos conocemos a alguna persona así. Conocen su vida y obra de punta a punta y lo colocan a esa persona casi como si fuera un dios. Y quien idolatra a una ideología es insoportable. Definitivamente, siempre quiere tener razón. No importa la discusión, siempre quiere tener razón. Y hay muchos hoy que idolatran a su ideología. En una sociedad de falsos dioses, nuestra misión es predicar al único y verdadero Dios. Y cuenta entonces el libro de los Hechos de los Apóstoles, que cuenta la historia de Pablo predicando en Atenas, que al finalizar su discurso, algunos se burlaban. Tuvieron 3 reacciones distintas. Algunos se burlaban. Otros dijeron que, bueno, ahora no nos interesa esto de lo que estás hablando, más adelante quizás sí podamos escuchar de esto que estás hablando, de Jesucristo, la resurrección de los muertos y demás. Ahora no, más adelante. Pero dice que otros escucharon, creyeron y lo siguieron. Nosotros también hoy predicamos a ese Dios no conocido por la sociedad. Y vamos a tener este tipo de respuestas también, al igual que le pasó al apóstol Pablo. Algunos se van a burlar. Sí, es verdad. Cuando prediquemos sobre Jesucristo, algunos se van a burlar. Otros nos van a decir, no, ¿sabes qué? La verdad que no me interesa esto. Yo de religión no hablo. Pero no te quiero hablar de religión, te quiero hablar sobre... No, yo de esto no hablo. Quizá más adelante, cuando sea más grande, cuando sea más viejito. Ahora no me interesa. Pero van a haber otros que van a escuchar, que van a creer y que van a seguir al Señor. Y esa es nuestra misión, salir y predicar. No importa cuál sea la respuesta del otro, yo tengo que cumplir con la misión. Nosotros tenemos que salir a predicar al Dios no conocido por nuestra sociedad. Esa es la misión que tenemos. Y de esto último quería hablar, para terminar. Esa es la misión que tenemos todos los cristianos. Y es la misión que como iglesia este año decidimos tener y esforzarnos para poder llevar el Evangelio a todas las personas que no lo conocen. Hoy es un domingo de alegría, hoy estamos todos contentos, ¿sí? Porque es la entrada triunfal a Jerusalén. El Señor está entrando entonces hacia aquella gran ciudad y es recibido como un rey, todo el mundo lo aclama. Y es toda alegría y felicidad. Pero luego van a venir días intensos, días difíciles. Continúe leyendo la historia en los Evangelios y se va a dar cuenta de estos días difíciles para Jesús y sus discípulos. Luego va a llegar la cruz, va a llegar la muerte, la desolación, la desesperanza absoluta, el fin de la esperanza con la muerte y la crucifixión. Pero después nos preparamos para el domingo de resurrección, el domingo de vida, donde sí vamos a celebrar definitivamente el triunfo del Señor Jesús sobre la muerte, dándonos vida a todos nosotros. Cristo resucitado entonces nos reconcilia con Dios, nos soluciona esa cuestión que tenemos del pecado, de cómo yo como pecador puedo acceder a la presencia de Dios. Es imposible. Bueno, Cristo nos soluciona
ese problema que teníamos desde que nacemos. Y nos da esperanza para la eternidad, hermanos. El Señor Jesús nos da esperanza para mirar hacia el futuro y para mirar a la eternidad. Hay muchos alrededor nuestro que no lo conocen, que es el Dios no conocido, que no saben quién es Jesús y qué puede hacer en su vida. Sí, escucharon hablar de Él, pero no lo conocen personalmente. Esta semana nosotros también tenemos unos días intensos y difíciles. ¿Por qué? ¿Porque estamos preparando ese viajecito de 4 días? No, porque vamos a cumplir con la misión que el Señor nos encomendó, que es la de predicar el Evangelio y predicar el nombre de Jesucristo, predicar al Dios no conocido por nuestra sociedad. Esa es la misión que tenemos en esta semana. ¿Van a ser días difíciles? Sí, seguro, Satanás va a estar ahí, actuando, definitivamente, tratando de desviarnos el foco. Estoy seguro que van a ser días difíciles. Pero es lo que tenemos que hacer. Tenemos que anunciar el Evangelio a todas las personas que no lo conocen. Ese mensaje de salvación que trae la Pascua. No puede ser una semana más. Es la semana que cambió la historia. No puede ser una semana más para nosotros. Y en esto tenemos que estar enfocados esta semana. Cualquier otra cosa que nos saque del foco, no viene de Dios. Definitivamente. Si cualquier otra cosa que nos ocurra en la vida nos saca de este foco, no viene del Señor. Y el próximo domingo, entonces sí, nos encontramos todos juntos en este lugar con nuestros amigos, con nuestros familiares, con nuestros conocidos, para poder celebrar la vida, para poder celebrar la Pascua, para poder celebrar la alegría de la resurrección. ¿Quién es este? Sigue resonando una y otra vez. Nuestra sociedad no lo conoce y nos pregunta, ¿quién es este? Y nosotros tenemos la respuesta. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer ante él?